Hola, hoy continuaremos con el tema del diseño de compensadores basados en la respuesta en frecuencia y para hoy eh, vamos a estudiar un método que se llama el método analítico, que a diferencia del método gráfico que vimos la semana anterior o en las clases anteriores, es un método eh, que me da más flexibilidad a la hora de hacer el diseño. Si recordamos en los métodos, el método gráfico de la respuesta en frecuencia, tenemos una limitante en cuanto a el ancho de banda, ¿sí?, del diseño. Recordemos que el ancho de banda está muy relacionado con la respuesta, la velocidad de respuesta del sistema y pues obviamente con el tiempo de establecimiento. Por lo tanto, este método eh, me permite a mí, como vamos a ver ahora, nos permite hacer un diseño más flexible en ese aspecto, que yo puedo jugar un poco más con el ancho de banda y jugar pues con la respuesta, la velocidad de respuesta de mi sistema. Entonces, ¿en qué consiste el método? El método parte de la base de que tenemos un compensador en general, como con esa estructura que tenemos acá. Recordemos que aquí estamos hablando del plano W, que es el plano análogo al plano S y en el cual diseñamos cuando vayamos a hacer diseño en tiempo discreto. ¿Sí? Debemos pasar a Z y luego el plano W. Pero si estamos hablando en el plano S, recordemos que no hay que hacer ninguna transformación de nuestra planta y simplemente nuestro CDS, el color, nuestro CDS en este caso va a ser igual a una ganancia K que multiplica a S más Z sobre S más P. ¿Sí? Recordemos que Z me representa a mí el cero de la función, pero también está relacionado con la frecuencia de quiebre del numerador y P pues es el polo de mi compensador que está relacionado con la frecuencia de quiebre del denominador si hablamos del diagrama de Bode cuando hacemos S igual aquí a J por omega. Entonces, este es nuestro compensador, digámoslo así, genérico, es nuestro compensador que puede ser adelanto o atraso, va a tener una ganancia, un cero, un polo, pero este compensador está muy relacionado con este otro compensador que fue el que vimos en la clase anterior y que corresponde a la estructura usada para el método gráfico. Entonces acá, en el tiempo continuo, recordemos que nuestro CDS sí estaba definido como 1 más tau S sobre 1 más alfa por tau por S. Entonces, si comparamos estas dos funciones de transferencia de nuestros compensadores, ya sea la estructura clásica que vimos en la clase pasada, con esta nueva estructura que planteamos ahora en el método analítico, vemos que hay una relación, ¿cierto?, entre tau alfa con z y p. ¿Sí? Si yo factorizo esta función, ya sea en el plano S o en el plano W, no importa, yo puedo reescribir esta ecuación como CDS, ¿sí?,
como C de S igual entonces si factorizamos en el numerador, factorizamos tau, nos queda que tau factor de S más 1 sobre tau, ¿sí? Ese sería el numerador. Y el del denominador, factorizamos alfa por tau, ¿sí? Nos queda factor de 1 más S sobre, perdón, de S más 1 sobre alfa por tau. Entonces mire que si comparamos esta ecuación con esta, nos queda que Z es igual a 1 sobre tau, P es igual a 1 sobre alfa tau, que en estas ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? Y la ganancia, digamos, esta ganancia acá, estaría relacionado, aquí tau con tau se cancelan, entonces me quedaría simplemente 1 sobre alfa. Pero en este caso es importante aclarar que el K no lo vamos a ligar al valor de 1 sobre alfa, sino estaríamos haciendo lo mismo que en el método gráfico, estaríamos restringiendo. Miren que la ganancia K tendría que estar en función de alfa, entonces no podíamos hacer, no tendríamos como margen de maniobra. Entonces en este método lo que vamos a hacer es dejar libre al K. K va a ser una constante que nos va a ayudar a definir, ¿sí?, el cruce por cero, porque recordemos que el cruce por cero es cuando la ganancia del producto de la planta por el compensador es igual a 0 de vez, y ahí es donde se va a garantizar el margen el máximo aporte de fase de nuestro compensador. Entonces el método nos plantea lo siguiente: ya una vez hecho ese análisis, entonces decimos, listo, entonces Z es igual a 1 sobre tau, P igual a 1 sobre alfa tau, o sea que la relación Z sobre P es igual a alfa, ¿sí? Y por otro lado también tenemos que la frecuencia ficticia, frecuencia central ficticia, frecuencia central normal, ¿cierto? Omega C o B sub C, ¿sí? En cualquiera de los dos casos es igual. O sea, va a ser igual a la raíz del 0 por el polo, de Z por P, donde Z va a ser 1 sobre tau y P 1 sobre alfa tau. Entonces acá, en este método, ¿cómo es el procedimiento? Entonces lo primero que hay que hacer acá es establecer el phi sub m, ¿sí? Pero para establecer el phi sub m, nosotros podemos definir, o necesitamos definir, cuál va a ser nuestro nuevo cruce por cero de vez. O sea, ¿dónde queremos que ocurra la máxima compensación en fase? Recordemos que ese cruce por cero de vez, que está muy cercano a menos 3 dB, es que él también nos define el ancho de banda del sistema, ¿sí? El lazo cerrado. Entonces, el ancho de banda, entre más grande sea el ancho de banda, pues va a ser más rápida la respuesta. Obviamente que ahí hay una restricción, que el punto que escojamos como nuestro nuevo cruce por cero, la fase o el margen de fase en ese punto que escojamos, pues normalmente se escoge que si yo voy a compensar, ya habíamos hablado que el compensador, un phi sub m no me puede dar, en teoría son 90 grados, pero digámoslo, por seguridad trabajamos con 60, 70 grados, aquí tengo 60, pero podemos poner hasta 70 grados. Lo importante es que donde escojamos nuestro cruce por cero, que va a ser el lugar, ese va a ser nuestro omega C o B sub C, en ese punto, ¿sí?, el margen de fase del bode inicial no supere, o sea, no sea menor a menos 10 grados. ¿Sí? Recordemos que menos 10 grados es el margen de fase inicial, o sea que puedo sumarle 70 y obtendré un margen de fase de 60 grados. O sea que mi phi sub m debe ser de 70 grados para poder cumplir con esa condición, ¿sí? Entonces es importante ese aspecto en la selección de esa frecuencia de cruce por cero, ¿sí?, que nuestro margen de fase inicial no sea menor a menos 10. Normalmente se coge que sea 0, o sea que sea el B sub C sea el cruce de la fase por 180 grados.
esa es una buena referencia, pero digo, podemos cogerlo hasta menos 10, todavía nos aguanta que el compensador en adelante, en este caso, nos compense en 70 grados, es posible hacerlo. Entonces, una vez definido mi phi sub m, ¿sí? Con base a ese B sub c, o sea que B sub c también lo tengo definido, pues lo que tengo como el diseño de mi compensador ahora consiste en hallar K, Z y P. Pues para hallar Z y P, ¿qué necesito? Para hallar Z y P, si vamos a esta ecuación, ¿sí? Para hallar Z y P necesito B sub C, que ya lo tengo de acá, y necesitaría pues uno de los dos, ZP. Y si lo escribamos acá, por ejemplo, Z es igual a 1 sobre tau, alfa es igual a 1 sobre alfa tau, y la relación Z sobre P es igual a alfa. O sea que si yo puedo hallar alfa, pues tengo una relación acá, puedo despejar en esta ecuación y hallar P, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer, o primero lo segundo que hay que hacer después de haber definido E sub c y phi sub m, es hallar alfa. Con alfa ya puedo calcular z y p, ¿cierto? De aquí estas ecuaciones, si yo despejo de aquí, de esta ecuación, z y p en función de bc y alfa, pues obtenemos que z es igual a b sub c por raíz de alfa y que p es b sub c sobre raíz de alfa. O sea que yo tengo zp de mi compensador, me faltaría por definir k. Y dijimos que K va a ser la ganancia que nos va a garantizar que el producto de la planta por el compensador en la frecuencia que nosotros escogimos, ¿sí? Con nuestro nuevo cruce por cero, nuestro B sub c u omega c, la ganancia será igual a 1 o a 0 de vez. Desde acá se plantea esta nueva ecuación que nos dice eso, ¿no? Que la ganancia de C de J omega o C de JB, que es el compensador por la planta cuando la frecuencia es igual a la frecuencia central, esa magnitud debe ser igual a 1 o 0 de veces. O sea, estamos garantizando con esa K que para la frecuencia omega c la magnitud del producto de la planta por el controlador sea 0 de veces. Recordemos que ese es el punto donde si se proyecta sobre la fase se conoce como margen de fase restándole 180 grados. Entonces ya con el K ya tenemos nuestro diseño, tenemos K, Z y P. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo rápidamente cómo funcionaría ese diseño. Entonces acá tenemos nuestra planta, ya nos dan la planta del plano W, ¿sí? Menos 0.09992 W menos 20 y W más 0.9792. Planteamos la estructura del compensador, como esta planta no tiene polo en W igual a 0, le ponemos un polo en W igual a 0. Aquí no hay condición de K sub B, en este caso tampoco hay condición de K sub B. ¿Sí? Definimos nuestra estructura del compensador, que es K por omega Z más omega P, o S más Z más S más P, si es en tiempo continuo. Y hacemos nuestro bode inicial con como 1 sobre W por GW. Dejamos por fuera este que es nuestro diseño, ¿no? Entonces hacemos el bode inicial, que este que tenemos acá, vamos a ver el bode. Este es nuestro bode inicial. Entonces, ¿cómo escogemos acá ese omega C? Que es lo que hablábamos ahora. Entonces, para escoger omega C, ¿qué hago? Pues bueno, yo tengo un margen de fase inicial que es 50 grados, pero ese margen inicial está ubicado en 4,43 radianes, que es este que tenemos acá. ¿Sí? Si yo quiero escoger o yo quiero tener una respuesta rápida, yo trato de moverme, o sea, de mover el cruce por cero en magnitud lo más que pueda hacia la derecha, porque recordemos que estoy ampliando el ancho de banda y es algo beneficioso para mi sistema en cuanto a la velocidad de respuesta, sí es importante. Entonces, si yo tengo ese punto acá, yo quiero hacerlo lo más rápido posible, lo que yo hago es moverme hacia la derecha y busco, por ejemplo, este punto, el cruce por cero. Perdón, el cruce por 180 grados. O me puedo ir hasta miren que en este punto el margen de fase inicial es 0. ¿Sí? Si me muevo un poco más para la derecha, el margen de fase empieza a ser negativo, pero yo les decía que podía ir hasta una margen de fase de menos 10, que sería una fase, digámoslo así, de 170 grados, ¿cierto? O de menos 190 grados, ¿cierto? Menos 190 grados o 170 grados de fase. Entonces, en ese punto el margen de fase es menos 70, que es lo máximo que podemos jugar con el aporte de compensación. Entonces, una vez se define ese B sub C o omega C, que para este ejemplo lo escogemos acá, vemos aquí, esto está más arriba.
bueno, aquí se coloca el B sub C, ¿cierto? Es se tomará, dice acá, que en la figura 40 se observa el diagrama de Bode. Se puede apreciar que B sub C se puede tomar cuando la fase 180. Entienden que estamos tomando B sub C exactamente cuando la fase 180. ¿Sí? Y ahí se toma ese como B sub C. Entonces, si yo me voy para el gráfico de nuevo, miro este punto, este es mi B sub C. Con ayuda de Mara lo puedo leer más precisamente, pero yo leo acá, este es 10 a la 1, que es igual a 10. Este será, recuerden que es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. O sea que eso está entre 10 y 20. Y como esto es logarítmico, pues usted no es que sea hasta la mitad espacialmente, pero realmente no es la mitad, es un poco más de la mitad. Entonces este es 10 y este es 20, digamos que esté más o menos en 17. 17 radianes por segundo. Entonces va a ser nuestro nuevo omega C o B sub C en este caso. Entonces acá la frecuencia es 4.40, perdón, 17 no, entonces, perdón, estoy leyendo mal el eje de frecuencia. Este es 10, este es 20. Entonces acá me está dando, esto es de 1 en 1, entonces acá tenemos 10. Perdón, ¿por qué me da? Sí, avisamos bien, yo creo que está mal en el libro, porque este punto es aproximadamente, sí, 17. Acá hay un error, aquí tenemos esto mal escrito acá, no es 4.43, es cerca del margen de ganancia, que no es 4.43, el margen de ganancia está como en 14.49, ¿no? Este valor que está acá. 14.9, ese es realmente el valor exacto en ese punto, aquí está mal escrito. Entonces con ese punto, sí, como me piden un margen de fase de 50, pues el margen de fase deseado va a ser igual, si yo cojo esa fase, igual al margen de fase deseado. Entonces tenemos que, aquí no hay factor de ajuste porque es un método analítico, entonces las ecuaciones se ajustan perfectamente. Entonces, una vez definido que necesitamos que nuestro cruce por 0 va a ser el mismo, donde el margen de fase es igual a 0, pues necesitaríamos una compensación de 50 grados exactamente. Con ese valor calculamos alfa, ¿sí? Nos da punto 1325, calculamos Z y P, y luego evaluamos, ¿cierto? Con Z y P hallamos la ganancia acá, que es 1 sobre la magnitud, ¿cierto? Del producto entre el compensador pues sin la ganancia por la planta evaluados en B igual a B sub C. Eso me da que K es igual a 26.9785. Este es mi compensador en W y este es mi compensador ya discretizado. Pero obviamente hay que validar el diseño. Entonces, para validar el diseño, hacemos bueno, aquí no está la validación del diseño, que es el diagrama de Bode. Yo creo que aquí sería interesante revisar el cálculo que estamos haciendo en el diagrama de Bode. Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio rápidamente usando el MATLAB para corroborar esos resultados. A ver si simplemente fue en el libro hay un error de escritura o si realmente se escogió como frecuencia 4,43, lo cual nos daría pues un error en el diseño. Aquí no está la validación, vamos a proceder a validarlo. Entonces vamos a hacer el paso a paso del ejercicio en MATLAB y vamos verificando los resultados. Entonces tenemos nuestra planta, voy a pasar esta planta aquí a MATLAB, vamos a copiarla acá. Vamos aquí a MATLAB. Este es en el plano W. Entonces aquí me da menos 0.992 W menos 20 sobre W más 0.9792. Este sería nuestra planta discretizada, que es lo que nos da el problema.
Entonces lo primero que hacemos es hacer el bode. El bode de GW, voy a ponerlo sobre S. Recordemos que, como estamos trabajando en el plano, claro que, como estamos trabajando en el plano W, pues aquí vamos a tener S es el equivalente. Entonces acá también tendremos esto como S, ¿no? Aunque ya sabemos que estamos trabajando en el plano W. Entonces hacemos el bode inicial. Un error aquí, este es el error. Entonces generamos nuestro bode inicial, le ponemos la grilla para ver más precisamente los cálculos iniciales. Entonces aquí tenemos nuestro bode inicial. Entonces observamos precisamente, perdón, vamos al comando bode, pero el bode no me bota el bode, pero no me bota los datos de diseño que necesito. Entonces vamos a usar el comando margin. Este es nuestro bode ya, pero con el comando bar margin nos genera el margen de ganancia, el margen de fase y las respectivas frecuencias. Entonces efectivamente vemos que para el margen de ganancia es 19.8 dB y se ocurre exactamente cuando la fase es igual a 180 grados. Entonces ese es el punto normalmente recomendado para seleccionar como nuestro nuevo sub en el método analítico. Entonces en este punto la frecuencia es de 4.43 y está bien. Yo creo que el gráfico, hay algún problema en el error en el gráfico. Entonces acá efectivamente aquí tenemos, si me vengo con el data cursor acá, veamos que efectivamente es 4.43 a 180 grados. O sea que este mismo cruce por 0, aquí mi margen de fase, o sea que actualmente tengo una margen de fase inicial de 0, si me paro acá, y pues necesitaré 50 grados de compensación. O sea que el diseño, como está acá en el libro, está correcto, entonces el que está mal es el gráfico. Este gráfico está mal. Aquí este es el gráfico, pero ya final del diseño. Me diga que el margen de fase ya está a 50 grados, a 4.43, que es el margen de fase que nos está dando ahora inicialmente. Entonces ahí no es como claro el desarrollo, pero mire que el margen de fase, pero la frecuencia a la cual ocurre el margen de ganancia es 443, que es lo que nosotros estamos proponiendo como el nuevo cruce por cero. Aquí ya este gráfico ya lo cumple. O sea que este gráfico es el resultado de la validación del ejercicio. ¿Listo? Entonces una vez tenemos ya definido es muy sencillo el método, una vez tenemos de sencillo nuestro B sub C, ¿sí? Entonces el B sub C igual a 4.43, calculamos Z y calculamos P, entonces acordemos las ecuaciones, acá tenemos las ecuaciones para Z y P, Z es BC raíz de alfa, y P es igual a BC sobre raíz de alfa. Y nos falta definir quién es alfa, ¿no? Y alfa, recordemos, alfa corresponde a la misma ecuación del método gráfico, es 1 menos el seno sobre 1 más el seno de phi sub m. Entonces 1 menos el seno de phi m sobre 1 más el seno en grados de phi sub m. Entonces phi sub m, dijimos que va a ser igual a 50 grados. Entonces ya con eso tenemos quién es Z y quién es P. 1.6194 y 12.713. Está correcto. Entonces una vez tenemos Z y P, hallamos K. Entonces K en nuestro caso va a ser igual a 1 sobre
el absoluto eval FR del producto de la planta por el compensador. Nuestra planta pues es CW, ¿sí? Es esto que tenemos acá, por el compensador, pero pues obviamente sin la ganancia, o sea que lo podemos colocar acá como S más Z sobre S más P, ¿sí? Todo esto evaluado en S igual a J por BC, ¿sí? O W igual a J omega C, o JBC, perdón. Esta sería nuestra magnitud. Entonces evaluamos esta parte, revisamos. Ganancia acá 6.6899. Bueno, aquí a 26, revisemos a ver. GW S más Z, S más P, está bien. Está aquí este está con este. Y BC está en 4.43. Pues yo lo veo bien. Voy a volver a evaluar. F9. 6.0899. Acá está 26.9785. Z y P están bien. Venga, revisemos acá a ver. Bueno, listo. Entonces, no, el error era que faltaba aquí incluir el polo en W igual a 0 que habíamos planteado desde un comienzo. O sea que si ponemos acá nuestra... un momentito, ponemos acá, definimos como nuestra frecuencia de corte como J por BC y nuestro compensador sin ganancia como el producto de S más Z sobre S por S más P, y evaluamos la ganancia. Entonces tenemos que nuestra ganancia K va a ser igual a 26.9784. Entonces vamos a graficar este es el bode inicial, ¿sí? Con el que empezamos el diseño, y ya una vez calculado nuestro compensador ya completo, y hacemos el bode del producto de la planta por el compensador en el plano W. Entonces observamos lo que ocurre. Entonces aquí la línea azul representa el bode inicial, la línea roja representa el bode ya definitivo con el ajuste del compensador. Entonces observamos efectivamente que en 4.43 el margen de fase es de 50 grados. Mire que en este punto fue que escogimos como nuestro cruce por cero, y ahí se compensaron los 50 grados. O sea que si hago un bode de solamente el compensador, vamos a ver que aquí tiene el pico máximo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer otro bode aquí, otro comando margin, hagámoslo aquí antes de, para que no nos borre los datos del resultado del último margin. Entonces aquí margin de CW, ¿sí? Que sería la ganancia por el compensador. Claro, aquí podríamos colocar, bueno, tenemos todo el compensador. Es que ahí está con ganancia y el polo es igual a 0, ¿no? Entonces acá mire que nuestro CW tiene esta forma, ¿sí? Entonces mire que exactamente en este punto tenemos la máxima compensación en fase, que van a ser los 50 grados, que fue lo que pues nosotros definimos como nuestro diseño, ¿no? Entonces acá
estos son 50 grados, y al sumar la línea azul con la línea amarilla, pues obtenemos como resultado que tenemos acá. Entonces, efectivamente, nuestro diseño cumple, ¿cierto? Está validado. Vamos a hacer la simulación, vamos a mirar respuesta a paso. Entonces, acá es interesante de mirar en el plano W cómo es la respuesta a paso. Por ejemplo, vamos a ver un step. Vamos a calcular el feedback primero. El GCL en el plano W. Vamos a darle aquí igual a feedback de CW por GW. Vamos a darle un step a esta función de transferencia en el plano enlace cerrado del plano W. El error es por el gráfico. Ahora aquí figura 2. Esta es nuestra respuesta. Más o menos tiene como 2.5 segundos de establecimiento. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora la respuesta en tiempo discreto. Te voy a tomar nuestro compensador y voy a hallar nuestro compensador en el plano Z. Entonces, como estamos pasando del plano W al plano Z, es como si viniéramos de continuo a discreto, ¿no? Pero la diferencia es que el método de discretización va a ser la transformada lineal, que ya sabemos que es nuestro comando toasting. Entonces, para volver del plano Z al plano W, del plano W al plano Z, perdón, usamos el comando C2D con el tiempo muestreo, el mismo tiempo muestreo del problema original, pero ahí vamos a ver el comando toasting para ver Entonces tenemos nuestro CDZ, vamos a calcular el lazo cerrado en tiempo discreto, que es nuestro interés. Entonces acá será CDZ y GDZ. El paso de GCL de Z para ver el resultado. Dando inestable el sistema. Entonces vamos a revisar ahí qué hicimos mal acá. Es que no tenemos nuestro CDZ, ¿no? Nuestro GZ, perdón, no lo tenemos. Entonces definimos acá GZ. Tenemos también GZ es igual a C2D de GW, T, toasting. Volvemos a correr esto. Miramos de nuevo. Esta es nuestra respuesta en tiempo. En tiempo discreto, pero nos da muy diferente de tiempo continuo. El T tampoco está definido, ¿no? Entonces aquí tenemos otro errorcillo. Creo que en este caso T es igual a 1. ¿Sí? Verifiquemos. El problema es que para la validación del tiempo necesitamos el tiempo de muestreo. El problema no nos lo da. Lo revisemos acá. Bueno, entonces aquí vamos a graficar la respuesta de una entrada a paso en el plano W y en el plano Z, y vamos a comparar las dos respuestas para ver qué similitud hay en la respuesta en el tiempo. Entonces la figura 3 es la respuesta de nuestro lazo cerrado en Z y este en el plano W. Ustedes observan, son muy similares, ¿cierto? Miren, el escala del tiempo es 2.5. Voy a superponer las dos en un solo gráfico para verlas más claramente. A ver si me queda en el mismo gráfico. Ahora en este, a ver. Entonces aquí sí las podemos ver más claramente. Entonces vemos exactamente, vea que las respuestas son similares, ¿no? La discreta, la bajo continua, sino pues la que representa la respuesta en tiempo con el diseño en compensador en Z, y la
del plano W. Entonces mire que lo que podemos observar es que si hagamos un diseño en W, puedo hacer la validación en el plano W con la respuesta paso y ya sabemos más o menos los tiempos de establecimiento y todos van a coincidir con los del tiempo discreto. Entonces ahí tenemos el método. Bueno, faltaba decir que bueno, en el caso anterior, de este caso, en este ejemplo, el tiempo era 0.1 segundo, que se tomó el ejemplo 0.6 y era donde venía el problema original. Entonces ese es el método analítico. Como ustedes pueden observar, es un método bastante sencillo, ¿sí? Y aquí lo que hicimos fue aprovechar el ancho de banda. Mire que para este mismo ejemplo resuelto en el ejercicio 6, usando el método de compensador en atraso, ¿sí? Nos daba una respuesta, un tiempo, estamos hablando de 30 a 40 segundos de tiempo de respuesta, ¿cierto? Este es el mismo diseño, el mismo problema pues de ese diseño, pero usando el método del compensador en atraso. Entonces mira que logramos tener ahorita una respuesta en 2.5 segundos, mucho más rápido, un sobreimpulso del 20% que no está mal. ¿Sí? Ahora, si yo quiero mejorar un poco ese diseño, ya sea por el método gráfico o el método analítico que podemos hacer. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, bajar el sobreimpulso, pues el sobreimpulso estamos relacionado con el margen de fase, ¿cierto? Con el zeta. Entonces yo puedo usar la misma herramienta que usaba para hacer ajuste fino con el método de respuesta en el tiempo, que es el CISO Tool. Entonces si vamos al CISO Tool, podemos hacer un ajuste fino de este diseño, lo podemos hacer en el plano W. Como ustedes observan, pues las respuestas son similares en el set W. Entonces podemos trabajar directamente en el plano W y finalmente pues discretizamos nuestro compensador. Entonces, por ejemplo, queremos bajar un poco esa respuesta a paso que tenemos del 20%, bajar el sobreimpulso. Entonces acá tenemos la herramienta CISO Tool, ustedes ya saben manejarla. Entonces en System Data y depende de la versión de MATLAB. Por ejemplo, en esta versión pues nos pide los datos por este lado. Vamos a cargar los datos del problema. No me la deja abrir. A ver. Muy bien, entonces aquí vamos browse. Vamos a traer todo en el plano W. Entonces buscamos nuestra planta en plano W. La importamos. Ya apareció allá. Y CW. Lo importamos también, nuestro CW. Listo, le damos OK. Está como molestando MATLAB, vamos OK. Miramos a ver el diagrama, esperemos un poco que se refresque, que cargue los datos en el CISO Tool. Está presentando un problema acá el CISO Tool. Está mostrando algo, a ver si lo cargo bien. Volvamos aquí a dar los datos. Esperemos un momento. Bueno, entonces aquí ya cargamos la planta del compensador, el plano W. Vamos a Compensator Design, está nuestro compensador diseñado. Vamos a Graphical Tuning, no vamos a tomar nada de los locos, vamos a enfocarnos nada más en respuesta en frecuencia. Vamos a colocar Open Body y Close Loop. Perdón, aquí está, aquí no hay ninguno. Y aquí a Close Loop. Close Loop acá. Entonces vamos aquí a la ventana de diseño. Aquí aparecen ya el bode, este es el bode del lazo abierto, y este es el bode del lazo cerrado. Este es el bode del producto de la planta por el compensador, este es el bode del producto del lazo cerrado, ¿no? Completo.
Y en análisis plot vamos a ver la respuesta paso. Entonces la respuesta paso ya tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a observar aquí entonces cómo usamos ahora en nuestro diseño. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos la X azul y el cero azul, el círculo que representan el polo del cero, son el polo del cero de la planta. ¿Sí? Ahora tenemos este círculo que es el cero y el polo del compensador. ¿Sí? Recordemos que tenemos un cero, un polo de del compensador. ¿Sí? Un polo es igual a cero, pues ese polo es igual a cero está por acá, ese no se puede mover. Y tenemos un polo, es este que está acá, están aproximadamente, ese es el polo, si vemos acá el compensador, tenemos un 0, ¿sí? En 1.61, un polo en 12.2 radianes en este caso. Entonces son los polos que vemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿yo qué puedo jugar? Recordemos que tenemos ganancia, cero y polo para poder manipular la respuesta. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, si yo muevo esto de para arriba, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Miren que esto es, si cojo la línea azul, me cojo esta opción de flecha, me paro acá, cuando aparece la mano, presiono, hago clic, lo sostengo, empiezo a moverlo hacia arriba, hacia abajo, estoy cambiando el cruce por cero, ¿sí? Entonces yo puedo ver, podemos ver aquí la respuesta en el tiempo, cómo cambia. Entonces vemos que si cambia el cruce por cero, se hace más rápida, pero también más oscilatoria, ¿sí? Entonces, si vemos el margen de fase, pues el margen de fase efectivamente, ustedes ven que baja el margen de fase, entonces hace el sistema más oscilatorio, y esto lo hace un poco más lento. Queremos simplemente bajar un poco el sobreimpulso, ¿cierto? Entonces miremos a ver qué pasa si manipulo el cero. Entonces si me paro sobre el círculo, estoy moviendo el cero. Entonces mira, aquí también afecta el cruce por cero, ¿sí? Y no está afectando el sobreimpulso. Entonces acá, este es jugando con el cero. Jugamos con el polo, ¿sí? Entonces si muevo el polo para allá, aumento el sobreimpulso. Si lo mueve para aquí, bajo el sobreimpulso. Entonces ahí tenemos un sobreimpulso mejor y perdimos un poco, incluso ahora un poco más rápido, yo creo que la respuesta, y logramos tener la misma respuesta acá. Podemos observar de nuevo, si muevo el cruce por cero, poner un tiempo de establecimiento similar al que teníamos antes. También podemos analizar si queremos el esfuerzo de control, como hacíamos también con el caso anterior. Entonces para el esfuerzo de control, venimos acá en análisis plot, y en el plot 2 vamos a ver la respuesta paso, pero de la respuesta con respecto a la entrada. Entonces acá aparece el esfuerzo de control. Entonces si volvemos al caso anterior, donde teníamos nuestro... para volver al caso anterior podemos recargar nuestro compensador. Vamos acá, vamos a arquitectura, System Data, volvemos a tomar nuestro compensador original. ¿Sí? Entonces acá volvemos a tener nuestras condiciones iniciales. Aquí tenemos nuestra respuesta, ¿sí? Y tenemos nuestro sobreimpulso del 20%. Entonces, ¿qué pasa cuando movimos el polo? Entonces movemos el polo, bajamos y pues vemos que se afecta un poco la ganancia, pero realmente no es un cambio significativo. ¿Sí? Y podemos mover un poco acá la velocidad. Ya hay un cambio más significativo. Mira, cada vez que aumento el ancho de banda me estoy exigiendo más en la acción de control. Si bajo el ancho de banda, bajando la ganancia, por ejemplo, con la ganancia, el esfuerzo de control también cambia. El sobreimpulso también cambió, ¿sí? Y tenemos una respuesta más o menos en el mismo tiempo. Entonces, como pueden observar, en el CISO Tool también puedo manipular el margen de fase y margen de ganancia. Tengo un margen de fase ahora de 65.8.
Y acá vemos también el ancho de banda, pero perdón, la respuesta en frecuencia para el lazo cerrado, que es la real final, ¿cierto? De todo mi sistema. Entonces, vamos aquí lo mismo, ¿no? Si me yo muevo, yo elevo subo la ganancia, estoy corriendo el cruce por cero, y el ancho de banda, miren que se me va cambiando. Miren que la gráfica se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, lo que yo haga acá en el producto de la planta para el compensador, en el lazo directo, en cuanto a ancho de banda, es directamente proporcional con el ancho de banda del sistema enlace cerrado. Y para bajar el sobreimpulso, mire que muevo la X, aquí se está bajando el pico máximo de resonancia, que tiene que ver mucho con ese sobreimpulso. Acá ya me subió mucho ya la acción de control, ¿no? Porque mire que tenemos ya un tiempo de establecimiento bastante pequeño. Entonces, vamos a bajar acá de nuevo la ganancia, ¿sí? Vamos a colocarlo en valores por acá. Tenemos una acción de control ya razonable. Y bueno, ese es todo el diseño, la forma como podemos usar el SISOTool para el diseño de nuestro compensador. Entonces ya una vez tenemos nuestro diseño, ¿sí? Entonces este es nuestro diseño. Vamos acá. Diseño compensador. Y nos mostramos que nos muestra la arquitectura final de nuestro compensador. El diseño está acá. Entonces de nuestro diseño, entonces tenemos una ganancia en ese que ponemos este retrieve design, de este es el, en ese tenemos acá nuestro compensador. No te voy a copiarlo acá. Entonces tenemos que la ganancia quedó en 80. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestro nuevo CW va a ser igual a 80.75 por S más 1.6124 sobre S, S por S igual a 0 por el otro que será S más 46.57 aproximadamente. Entonces con ese es nuestro nuevo CW ya de diseño afinado con el SISOTool. Pues vamos aquí al código de MATLAB. Lo mandamos al plano Z de nuevo. ¿Sí? Y si queremos, pues hacemos de nuevo el paso. A ver cuál fue el error. Tenemos un error de paréntesis, creo que sí. Aquí esto es... Nos falta un paréntesis efectivamente. Entonces corremos esto. Y ya tenemos nuestro nuevo compensador. Entonces aquí vemos los tres diseños, ¿no? En el plano, pues el W y Z pues, que corresponden. Pero este fue el último que hicimos en el plano. Y efectivamente vemos que el sobreimpulso baja. Y el tiempo de establecimiento se mantiene más o menos en lo que habíamos esperado, lo que habíamos requerido. Entonces efectivamente vemos que el diseño ha mejorado con respecto a lo que teníamos inicialmente.